tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que usted se encuentre. Por supuesto, hoy en la revista Land & Building, en esta sección que se llama En Concreto, donde estamos hablando precisamente con especialistas de diversos sectores. Ya lo sabe, estamos en todas las redes sociales, estamos en YouTube, en Twitter, estamos en Facebook, en Instagram, también estamos en Spotify y en todas las redes sociales presentes hablando del sector de la construcción con la revista Land & Building, la revista especializada sobre temas de la construcción aquí en Los Cabos. Y para mí es un placer, por supuesto, saludar a un buen amigo de Los Cabos, al arquitecto Carlos Cedillo Velasco, quien tiene una maestría en arquitectura en la Universidad de Yale y también es exdirector del Centro de Investigación para el Desarrollo Sostenible del Infonavit en México, sí, del Infonavit en el país. Carlos, el gusto de saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Michelle? Muchas gracias a ti y a tu auditorio por invitarme un ratito a platicar. Pues muy bien, muy contento, buscando oportunidades de trabajo. Ahora con la pandemia nos ha hecho mucho reflexionar el vivir en lugares como la Ciudad de México. Y como ya bien lo referías, pues pasamos varios años trabajando desde la Ciudad de México y pues siempre se quedó una espinita desde el trabajo que se realizó en el Infonavit, de regresar a este destino, investigar pues procesos de cómo atender lo dedicado que es el tema de la vivienda en este lugar tan especial. Entonces, pues regresé a hacer algo de investigación y ahorita les platicaré un poco de qué va, pero siempre con esa preocupación de cómo viven las familias en estas zonas informales. Y yo sigo pensando que el gran pedazo del rompecabezas para convertir en el mejor destino del mundo es darle solución a la vivienda de los propios trabajadores de este gran lugar. Entonces, pues estoy en un proceso de investigación muy amplio con muchos especialistas y con diversos actores, tanto del sector público como del sector privado, pues para ver qué podemos echar a andar. Entonces, contento de saludarte y pues nada, a platicarles lo que gusten, Michelle. Muy agradecidos de que me inviten un ratito a platicar. El gusto es de nosotros, Carlos, sobre todo con toda la experiencia que tienes dentro del Infonavit a nivel país. Sabemos también en el tema de las líneas de construcción que traes diversos estudios también ya de manera profesional, Carlos, en tu caso, y sabemos que traes un tema que es el motivo de esta charla y que te agradezco mucho el tiempo, que es el tema de vivienda en renta. Platícanos del tema de las líneas de construcción. ¿Cuáles hay? ¿Cómo vienen? ¿Qué hay de nuevo en este tema? Digo, yo creo que hay que analizar, ¿no?, de manera puntual y respetuosa lo que está diciendo el Plan Nacional de Vivienda y sobre todo hay que analizar los mensajes que se han dado en esta idea de que muy pronto aparecerán más líneas de apoyos vinculados a los apoyos de lo que se ha denominado como sistemas de autoconstrucción asistida. Que creo que es muy atinado porque si hacemos digamos, un análisis puntual de la vivienda en el país a lo largo de la historia, un gran porcentaje de ella ha sido construida de esta forma, ¿no? Entonces yo creo que eso que ha mencionado inclusive el propio presidente de la República, donde dice los mexicanos sabemos construir y a veces no necesitamos mayor ayuda, porque a veces se malinterpretó, ¿no?, por el sector de mis propios colegas. Yo creo que lo que se dijo es que existe una enorme capacidad técnica y constructiva dentro del propio, digamos, pueblo, y eso es bueno, ¿no? Porque, y sobre todo, por ejemplo, en un lugar como Los Cabos, ¿no?, en el sector constructor, emplea a muchas de estas personas a las que te refieres cuando se están construyendo. Entonces, existe, digamos, una capacidad instalada técnica importante. También existe, digamos, un arraigo muy importante cultural por aquellos que ocupan el territorio. Entonces, las personas saben cómo quieren y deben vivir. Y yo creo que esta línea de política pública que están impulsando desde la propia Secretaría, el Gobierno Federal y los diferentes ONAVIs y la propia Comisión Nacional de Vivienda, se refieren justamente a esto, ¿no?, a que las personas pueden
y deben y tienen la capacidad de, con apoyos de financiamiento, de subsidio, de guías técnicas, de procesos de acompañamiento, construir sus propias casas. Pero creo que aquí el tema central es dónde se van a construir esas casas y si está la infraestructura necesaria puesta, ¿no? Es uno de los grandes retos que tenemos en un lugar como Los Cabos, ¿no? Hoy en estos lugares donde existen asentamientos informales, que yo diría lo más delicado no es que sean informales, lo más delicado es que algunos de ellos se encuentran en zonas de riesgo y que no ha habido procesos, pero si uno recorre estos lugares, y yo lo estuve haciendo porque con el apoyo de un grupo de excelentes profesionales de aquí de Los Cabos lanzamos una iniciativa que por ahí han de haber escuchado, se llamó Iniciativa Costales, donde ayudamos a familias que habían perdido el empleo a recibir alimento que venía con el respaldo de la Facultad de Medicina para ayudarlos en momentos difíciles del empleo. Tuvimos oportunidad de volver a recorrer todas estas colonias que siempre, ya estaba yo aquí cuando venía el huracán, que siempre que viene un desastre natural son las que más sufren, ¿no? Pero cuando vas y ves los procesos constructivos y la lógica en la que estas personas desarrollan sus viviendas, hay mucho que aprender, ¿no? Por ejemplo, a mí me impresiona cómo empiezan a crear jardines, cómo los espacios son pequeños, cómo estos espacios dejan filtración, porque tienen sistemas de enfriamiento naturales, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho que aprender sobre el modelo de autoconstrucción, de cómo las personas han podido encontrar un mecanismo, y ahora lo que hay que hacer es acercarles mecanismos de financiamiento, de asistencia técnica, y es una de las grandes líneas en las que creo, o por lo menos las que ha anunciado el gobierno actual, que se estará trabajando. Y al principio existía algo de preocupación por los sectores, digamos, tradicionales del sector vivienda. Pero yo lo que les decía, estoy en una entrevista, yo lo que les decía a los colegas desarrolladores, les decía, oigan, no se preocupen porque creo que es un sector que ni siquiera será competencia, ¿no? Al contrario, ya se está construyendo. Lo que está diciendo el gobierno es que va a haber nuevas líneas de trabajo. Denme un segundo, porque aquí sí no van a... Y bueno, ahora estamos platicando con Carlos Cedillo y en este caso hablando de las líneas de autoconstrucción. Interesante, bueno, la familia presente, Carlos, obvio, la familia presente y qué importante es en estos tiempos el valor de la familia. Qué padre, qué padre. No, y para eso son las casas, para disfrutar a la familia, las del Infonavit, ¿no? Las de autoconstrucción. Y yo creo que no hay que clasificarlas de un lugar o de otro. Por ejemplo, hoy, si hacemos una reflexión, ¿cuál es la primera línea de defensa en un tema como la pandemia? O sea, es el famoso quédate en casa. Entonces yo creo que hoy la casa toma una perspectiva de mayor importancia que a lo mejor la habíamos dejado de lado. Ya aparecía, digamos, en las líneas esenciales delimitadas por la Coneval, ¿no? Como uno de los elementos para salir de la pobreza, ¿no? Vinculado a los temas de la línea de bienestar, salarios y otras cuestiones. Pero creo que hoy más que nunca, Michelle, hay que reflexionar en torno a la vivienda como esa línea de protección de la familia. Y entonces cualquier mecanismo innovador, ¿no?, que permita asistir a las familias de diferentes formas para poder tener un lugar seguro donde vivir, debería de ser utilizado, ¿no? Yo creo que si me dijeras cuál sería la mejor política en materia de vivienda, la que permitiera más posibilidades para atender el problema, ¿no? Más líneas, ¿no? Que no solo las tradicionales, donde construyan los institutos estatales, donde entre el sector privado, donde el propio propietario se construye su casa con ayuda financiera y técnica, como es estos programas que ha venido anunciando el actual gobierno, esquemas de mejoramiento de vivienda en particular para quien no requiere una casa nueva pueda mejorar en la que se encuentra.
Y eso me lleva a dar liga a la línea de investigación en la que estamos trabajando últimamente, Michelle, que sorpresivamente en el país, con esta alta demanda de vivienda social, somos de los pocos países que no ha tratado de atender el problema de vivienda bajo un esquema de vivienda en renta, ¿no? Y cuando uno analiza, digamos, un lugar como Cabo, ¿no? Digamos, el sector de turismo, y, por ejemplo, yo estaba tratando de levantar información de cuántas veces se mueve alguien que viene y trabaja y va en este sector. A lo mejor la adquisición de vivienda como tal, tradicional, de una hipoteca que genera arraigo a un lugar, no es el mejor mecanismo para esa persona. Entonces, probablemente la renta, ¿no? Porque hoy, ¿cuál es la permanencia de una persona en un empleo? Bueno, pues hoy desafortunadamente muchas personas perdieron su empleo. Tal vez muchas de estas personas tenían una hipoteca. Entonces, si hubieran tenido renta, hubieran podido tener una libertad mucho más rápida de regresar a sus lugares de origen y empezar de nuevo. Pero el arraigo que representa estar atado a una hipoteca es bastante complejo. Y también esta idea de ser dueño de una casa, pues en muchos otros lugares se resuelve de manera diferente. Un claro ejemplo es Los Cabos. Todas esas casas que ves en esos sectores informales son rentadas. Y estoy seguro que tienen estructuras de arrendamiento bastante complejas y no son baratas. Faltaría darse una vuelta a investigar cuáles son los precios de la renta en esos lugares. Digo, algunos les prestan un espacio, pero te aseguro que no es un negocio, es un negocio hoy informal, pero se están moviendo muchos ingresos del trabajador a conseguirse esas casas para que de manera temporal puedan solventar sus necesidades de vivienda. Entonces, en muchos países... Te escucho. Carlos, perdón que te interrumpa, aunque déjame decirte una cosa, aquí en Los Cabos, de manera institucional y a nivel México, porque me ha tocado platicar con fondos de inversión, su modelo de negocios es el hecho de hacer vivienda en renta. Y normalmente cuando hay los fondos y platicas con ellos para vivienda en renta, te dicen, oye, yo estoy en una zona que es México, estoy en una zona que es México, Guadalajara, estoy en una zona que es México, Guadalajara, Monterrey. Y realmente el 1%, se habla que entre el 1,5% son los que se hacen renta a través de instituciones como un fondo de inversión, como un Family and Friends, en fin, pero realmente no se hace renta. Normalmente la renta tradicional es la que te conocen de alguien compra una casa patrimonial y la rento, y la gran mayoría de las viviendas en renta en el país son patrimoniales de personas y de familias, no son institucionales, cuando a nivel mundial es al revés. Entonces, como que hay una gran oportunidad en poder hacer estructuras de fondeo para vivienda en renta, y aquí en Los Cabos más, porque se habla de que el promedio de renta a nivel nacional es del 2.5 años. Y aquí, en promedio, la vivienda en renta supera el promedio nacional. Entonces, como que hay una gran oportunidad, y los fondos de inversión, los grandes inversionistas, los que conocen estos temas, como en tu caso, y aquí déjame entender si estoy en lo correcto, como que no se fijan mucho en Los Cabos, y llama mucho la atención que el modelo de negocio para vivienda en renta en temas patrimoniales no voltean para las... No, y yo aquí tienes pues la norma, digo, tienes el gran reto que es el territorio, ¿no? Entonces, digamos, hacer la adquisición de un predio para venderlo al precio de las restricciones de mercado según la disposición de crédito de a quien le vas a otorgar una hipoteca puede ser muy difícil hacerlo. Pero cuando el modelo lo cambias digamos, a no perder el valor de la tierra y a poner a trabajar ese activo, otorgando buenas oportunidades de vivienda a los trabajadores, entonces hablas de enormes posibilidades. Y también creo que hay que investigar un modelo que no sea un modelo masivo de vivienda, Michelle. No creo que la idea sea construir un desarrollo de 17,000 casas, ¿no? O como esos grandes desarrollos para ponerlo en renta. Yo creo que en un lugar como Los Cabos se tiene que hacer una estrategia más micro, ¿no? De empezar a encontrar pequeños espacios bien conectados, cerca de servicios,
conversar con las autoridades locales para alcanzar buenas densidades, ¿no? Pensar en esquemas que al insertar uno de estos proyectos puedas insertar un complemento de infraestructura pública, un pequeño parque, un pequeño servicio interesante. Es decir, que cada vez que llegue uno de estos edificios de renta sea una oportunidad para la colonia que llega y va a generar plusvalías para quienes son propietarios alrededor de esta tierra, inclusive alrededor de muchas de estas colonias que hoy están dentro de la mancha urbana financiadas por el propio Infonavit o tendrán créditos del Fobiste o algunos otros mecanismos que ya se encuentran en buenas zonas, van a resultar espacios muy atractivos para irlos reconfigurando en esta idea de posibilidad de vivienda en renta. Y sin duda creo que hay mucho por hacer en ese sector. Falta que aparezca en las líneas de política pública, ¿no? Porque hoy no está la idea de la renta, pero también da una oportunidad porque si no está, entonces puede haber una actividad meramente privada dedicada a este proceso, ¿no? Hoy si tú quieres construir, digamos, vivienda para vender, te tienes que alinear unas ciertas características y lineamientos muy estrictos, ¿no? Que van desde si va a haber un subsidio a alinearse a estos lineamientos, si vas a financiar por el Infonavit es alinearse a otras cosas. Entonces yo creo que el sector de renta se encuentra en un lugar muy interesante porque puede tener los lineamientos que den cumplimiento a los reglamentos de construcción locales, que esos se pueden siempre conversar con la autoridad municipal, pero se encuentran en, como dicen los gringos, en un sweet spot, porque todavía no tienen políticas desarrolladas, digamos, a su alrededor. Entonces, es un sector que va a permitir mucha innovación y va a estar resolviendo el problema de la vivienda en un lugar tan especial y tan único como este. Y estoy seguro que va a ser un esquema muy rentable para quienes decidan incursionar en eso y muy rentable para las familias, porque lo que tiene que lograr el modelo es no sacar, por ejemplo, si uno analiza lo que hoy gasta una persona en su casa, la regla dice que no debes tú de gastar más del 30%, digamos, de tu salario en solventar tus necesidades de vivienda. Y entonces eso te da una idea de qué tamaño puede ser la renta, ¿no? Entonces, si estás hablando de una persona que su salario son 10,000 pesos, esa persona podría rentar en 3,000 para que le dejes esa posibilidad de vivir bien y solventar bien otras cosas. Lo que me estás diciendo, Carlos, es que la vivienda en renta en Los Cabos va a un enfoque social, no va tanto a la vivienda en renta, a las second home, no va más a vivienda en renta en casas, voy a hablar en términos numéricos, hablar de 200 a 300 mil dólares, que estarías hablando más o menos de pagos mensuales de entre 30 y 40 mil pesos a un plazo de 15, 20 años. O sea, la vivienda en renta, el enfoque del modelo de negocio que debería de aplicarse en Los Cabos es irnos a vivienda en renta con enfoques de pagos mensuales en renta, en qué nivel de precio de casa y en qué nivel de precio de renta. Pues, digo, yo creo que el gran reto, todavía en las primeras corridas va a ser muy difícil atender al sector más chico, a menos de que hubiera, digamos, una disposición y alineación con políticas públicas donde se pudieran crear algunos tipos de subsidio para apoyar ese segmento. Pero hay muchos esquemas internacionales de apoyos cruzados dentro de ¿no? donde alguien paga un poquito más para que otro pueda pagar un poquito menos. Existen esos modelos y son muy eficaces, habrá que investigarlos. Pero yo estoy seguro, Michelle, que el día que a este destino le enorgulleza enseñar cómo viven las personas que trabajan en el sector y que rentan a bajo costo, ese va a ser el día que esto va a cambiar de manera radical, ¿no? Yo siempre he dicho que un lugar no lo conoces y no lo debes de conocer recorriendo sus grandes hoteles. O sea, donde realmente conoces que estás en un lugar que tiene potencial es conociendo cómo viven sus trabajadores. En el momento que logremos ya eso... Ya nos pegaste, Carlos. Ya nos pegaste. No, pero con cariño, Michelle, porque creo que... Okay. Con cariño, porque hay que ser cuidadosos y está cambiando. O sea, yo creo que a Los Cabos
esta idea de las personas van a empezar a invertir en lugares donde haya responsabilidad social y donde haya responsabilidad ambiental y responsabilidad sostenible. Sin eso, los días están contados para los destinos en México. Tienes el mismo problema en Quintana Roo y en otros lugares, que son los lugares más bonitos del mundo, pero sin eso, yo diría es cuestión de tiempo que no aguante. Entonces, por eso el enfoque de todo el sector privado, de todo el sector hotelero, de los propios sindicatos, del sector gobierno, debería de ser de una vez por todas desarrollar un modelo eficaz que por los precios, el valor de la tierra y las restricciones del modelo actual pareciera que no es a través de la adquisición tradicional de una hipoteca. Y por eso sugiero que el esquema de renta en ese segmento puede ser una de las posibilidades para resolver el problema en el destino. Por supuesto, ahorita que tocabas el tema de los hoteles, Carlos, lo puntualizabas muy bien. Qué importante es el hecho de rentabilizar, o vamos a rentabilizar en por lo menos darle vivienda social a los trabajadores de los hoteles y de todos los sectores aquí dinámicos en Los Cabos. Pero ha habido modelos de negocios donde grupos hoteleros le han dado vivienda a los trabajadores que pagan una renta y al final es de ellos. Y eso, el modelo ha ayudado mucho inclusive a la automotivación dentro de las mismas empresas, crean identidad, crean amor a la marca, crean arraigo, crean desarrollo profesional dentro de la misma empresa. Qué interesante ese modelo. Ahora, aquí en Los Cabos, hablando específicamente de los apoyos del sector hotelero que puede dar a ellos, pero aquí en Los Cabos lo que más nos limita en buscar patrimonialmente hacer vivienda en renta es el valor del terreno o el valor de la construcción. Digo, tú que conoces muy bien Los Cabos. Yo creo que tienes una combinación compleja porque son ambos, ¿no? La restricción son los dos, porque tienes, las bondades de tener una mano de obra mejor pagada le pega mucho a la producción, digamos, de vivienda social. El alto, digamos, ticket que pagas por los insumos, por el nivel de construcción que se realizan los pagos, hace que los insumos también para el sector bajo sean más caros. Entonces, es una combinación. Pero ahí es donde creo que entra el diseño, y el diseño es para eso, Michelle. O sea, hay que tratar de alcanzar mejores densidades, diferentes eficiencias. O sea, sí te aseguro que el modelo de vivienda del sector de bajos ingresos, no creo que su respuesta sea construir casas unifamiliares para venderlas. O sea, creo que ese te aseguro que nunca se lograría. Hay que pensar en esquemas más de conjuntos y no como los que vemos aquí que son muy deficientes, ¿no? Como aquellos que construyó Omex y otros. Pero son modelos completamente diferentes. De buena convivencia con las colonias, no son fraccionamientos cerrados porque esos son problemáticos, son lugares que activan circunstancias positivas en el municipio. Es un modelo que hoy te diría que no existe aquí, existe en otros lugares. Pues tú has puntualizado mucho a Puerto Nuevo y Chulavista, de hecho conoces los dos esquemas que fueron realmente proyectos totalmente, son los ejemplos claros o más era aquí en Los Cabos. Pues sí, yo creo que es muy desafortunado ahí todo lo que sucedió, ¿no? Yo tuve pues la oportunidad de recorrerlo un par de veces y pues sí, muy difícil entender cómo estas cosas sucedieron, ¿no? Claro, por supuesto. Pero pues ahí yo creo que la autoridad local debe estar muy pendiente en el otorgamiento de permisos, también entender que van a llegar nuevos modelos que podrán acercar oportunidad para que las personas vivan mejor. Y al final del día no creo que haya un solo camino para resolverlo. Por eso creo que se le puede apostar a esta posibilidad del modelo de vivienda en renta y pues ir descartando. Yo creo que lo que ya no debería de pasar, Michelle, es que ya hay ciertos modelos que sabemos que están mal. Eso sí ya los deberíamos de poner en el cajón. Y los podríamos identificar en 2 minutos, ¿no? Pero claro, tampoco se trata de señalar ahorita claro, en esa entrevista de esos quehaceres. Por supuesto. Si quieres, luego tomamos un café y ya me lo dices sí, fuera de cámara con todo. Oye, Carlos, mira, ahorita que platicabas el tema de los modelos, déjame entender el tema del modelo en renta.
Si hablas de modelo en renta, yo estaría pensando en que realmente el modelo de vivienda en renta, estamos hablando de que va muy dirigido a las fibras o va muy dirigido a las family and friends, pero no va tan dirigido a los fondos de inversión ni tampoco al capital emprendedor o capital ángeles. No va tanto dirigido a ellos, es decir, va solo más a fondos de inversión y family and friends, porque el fondeo para hacer vivienda en renta, como te quedas en el estómago con la inversión y rentabilizas a través de los pagos mensuales de las rentas, pues tienes que tener un capital importante para poder aguantar la vida de un proyecto de recuperación de inversión con un cap rate adecuado y sobre todo con una TIR que te dé de manera adecuada, pensando en que vas a recuperar tus inversiones y rentabilidades a través de las rentas en el tiempo. Es decir, tienes que tener mucho capital, así es, para poder hacer modelos de negocio de vivienda en renta. ¿O tú qué opinas? Sí, pero yo creo que es una combinación, ¿no? Aquí por eso creo que es bien importante, digamos, la participación del propio sector empleador en el desarrollo de estos proyectos. Porque entonces hay un ganar-ganar, que tú ya lo mencionabas, ¿no? Es decir, si solo lo vas a monitorear por los retornos de tu Excel, y lo vas a comparar con otras inversiones plano como es, pues a lo mejor al principio no te va a resultar tan atractivo, pero cuando lo empiezas a entender en un contexto de vínculo positivo con quien trabaja en tu empresa, que a lo mejor también ya en tu portafolio tienes terrenos que puedes aportar temporalmente al modelo de negocio, que eso sin duda pues le da un valor positivo al esquema, o que inclusive, por ejemplo, pues todos sabemos que la propiedad privada en Los Cabos pues está en grupos muy consolidados que tienen oportunidad de poner a trabajar cierta de esta tierra que traían fases muy a futuro de sus propios proyectos. Entonces metes otros elementos en el mix que puede ser interesante no solo para los propios grupos, pero para otro tipo de inversiones, estoy seguro, y dependerá de la escala. Lo que habría que revisar, y creo que es por donde las líneas de investigación van, es cómo hacer esquemas que protejan, digamos, el tema de la posible morosidad de rentas. Creo que es uno de los grandes temas, ¿no? Y hay que revisar lo que están diciendo la propia ley. Lleva unas modificaciones en el Estado, pero pues sí ver, ¿no? ¿Cuáles son los modelos para poder mitigar los riesgos de probables impagos? ¿Cuánto se debe de invertir en la vivienda? ¿Qué tipo de modelo se debe de hacer? Yo francamente, sin revelarte, digamos, los resultados finales de estos análisis, creo que es un esquema que va a ser muy rentable económicamente para quien decide incursionar en él. Y creo que va a ser altamente rentable en lo político y en lo social, como no tienes idea. Entonces tienes una combinación perfecta, ¿no? Porque va a ser muy atractivo, digamos, en el ámbito político apoyar procesos como estos. Y en el financiero, pues sin duda se va a poner a trabajar tierra que hoy estaba parada y que va a empezar a entregar retornos positivos, que claro, se deberán de controlar con las inversiones, que ahí es el reto de Los Cabos, ¿no? Porque tal vez en la Ciudad de México puedes construir un buen edificio en el orden de los 8,000, 9,000 pesos metro cuadrado. Yo no creo que eso sea posible en un lugar como Los Cabos, entonces tendrás que encontrar un modelo bastante más flexible, pero pues tienes que ingeniártelas. Creo que tiene también que ver con una nueva idea, ¿no? Que no es una segmentación de ingresos. Oye, aquí solo van a vivir las personas que ganen. Tiene que ser una mezcla de ingresos que permita hacer un esquema como de apoyos donde uno paga un poquito más, uno paga un poquito menos, pero es completamente posible y se ha hecho en muchos lugares del mundo. Te digo, somos desafortunadamente, Michelle, uno de los pocos países que no atiende el problema de la vivienda social bajo un esquema de vivienda en renta, y yo creo que ya es hora, pues porque el otro no ha entregado los frutos en beneficio de quien más importa, que es el trabajador, ¿no? Entonces, pues estaremos en esas líneas de investigación un rato. Claro, tú que te encanta la investigación y detonas con la investigación en la mano y no cabe duda que lo que no se mide, pues es difícil poder
tener resultados adecuados. ¿Qué recomendarías, así como una conclusión de la entrevista, Carlos? Nos gana Dios Coronos aquí, pero ¿qué recomendarías para la autoridad, para que facilite, hablo de la autoridad local, la autoridad municipal, más que inclusive como una recomendación, como una sugerencia, para facilitar la inversión en el sector inmobiliario? Porque el tema del ISABI es el principal, de los principales ingresos que tenemos aquí en Los Cabos. El ISABI, el 70%, casi el 70% de los ingresos municipales son a través de ingresos propios y una gran parte es del ISABI. Y pues debería ser un promotor, si es tu principal ingreso, debería ser un promotor a la inversión inmobiliaria del ayuntamiento municipal. ¿Cuáles serían los cambios en materia específicamente de vivienda en renta que pudiera tener la legislación de todo lo que nos has comentado para que fuera más fácil, que hubiera más inversión, que hubiera más impuestos pagados como el ISABI, los cambios, muchos aspectos de los ingresos fiscales que se tiene por parte del municipio de aquí de Los Cabos? ¿Qué estarías tú recomendando en ese sentido? Mira, gracias por la pregunta. De hecho, realizamos un estudio muy interesante con Naciones Unidas al final de cuando tuve la oportunidad de ser director del Centro de Investigación. Este estudio lo denominamos Vivienda al centro del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y dentro de las 7 líneas estratégicas que hablaban de pues, diferentes cosas que deberían de pasar en la vivienda, había un apartado particularmente orientado al tema de renta, ¿no? Entonces, por ahí aparecieron 7 puntos específicos y los voy a retomar para que tampoco digan que es una recomendación única de un servidor, pero que tiene un respaldo de mucha investigación, de trabajo internacional, académico y formal que se realizó en ese estudio, y son 7 puntos breves, ¿no? Fomentar que los municipios cuenten con un patrimonio de suelo o de vivienda intraurbana para ofrecer en arrendamiento a grupos vulnerables. Yo creo que es importante, ¿no?, encontrar esquemas, y esto también aplicaría no solo, digamos, al sector gobierno, pero al sector privado, empezar a hacer carteras de tierra que vayan en vías de ponerse a trabajar bajo los esquemas de renta, ¿no? Uno que es importantísimo, ¿no?, y que creo que es clave de una coordinación entre gobierno, actores, empresariales, todos, es incrementar la capacidad de pago de la población de bajo ingreso para solventar el pago de la renta de una vivienda adecuada. Y esto puede ser a partir de subsidios directos. Entonces, si alguien desarrolla un esquema de vivienda en renta que debe ser complementado con un apoyo del gobierno, diseñar un esquema de subsidios a la renta puede ser muy, muy rentable para apoyar a las familias en solventar ese problema, ¿no? Tercero, crear garantías para el pago de las rentas de los ocupantes de vivienda social mediante esquemas de seguro de pago de alquiler para los dueños. Es buenísimo eso. Es buenísimo el tema del seguro de renta, es buenísimo. Y ese es uno muy claro, ¿no? Y en coordinación con los organismos nacionales de vivienda. Yo creo que si logramos ese sistema de seguros, detonamos el mercado de manera inmediata, ¿no? Cuarto, ¿no?, generar facilidades administrativas e incentivos fiscales a nivel local, así como instrumentos financieros específicos para reducir los costos de proyectos habitacionales destinados a la vivienda social en renta e incentivar su construcción. Es decir, el momento que te traigan al municipio un proyecto que cumpla estas líneas, encuentra el fast track. Encuentra el fast track, ayúdalo porque es en beneficio de tus habitantes, es en beneficio de tu ciudad y vas a poder inclusive reorganizar ciertas problemáticas de la ciudad que hoy tenías a través del esquema de vivienda en renta. Reducir el tiempo, este es súper importante, reducir el tiempo de los juicios civiles relacionados con el arrendamiento, ¿no? Ese sería uno clave para detonar el sistema. A partir de homologar el marco normativo estatal en materia e implementar instrumentos de conciliación jurídica entre arrendatarios y arrendadores. Ese sería otro punto fundamental. Incrementar la formalización de contratos de arrendamiento mediante la puesta en marcha de esquemas de deducción fiscal para arrendadores de vivienda y facilidades administrativas de registro, otro punto súper relevante.
y mejorar las condiciones de mantenimiento y conservación de vivienda en renta mediante el desarrollo de una industria de administradores profesionales de inmuebles de vivienda en renta. Entonces, si te fijas, abres toda una enorme posibilidad de algo que hoy no existe, que yo estoy seguro, ¿no? Habrá que elaborar, y de esto, cuando quieras te paso todo el respaldo que lleva a esos 7 puntos que se elaboraron en su momento, que ya está armado cómo se debe de hacer, ¿no? Y yo espero que pues tengamos oportunidad también de platicarlo, pero a tu pregunta creo que ahí hay 7 cosas específicas que podrían ayudar a que esto se llevara a buen lugar y muy rápido, ¿no? Y yo creo que un lugar como Los Cabos es los lugares donde debe pasar y puede desde aquí detonar toda una industria positiva alrededor de este esquema que hemos estado conversando en los últimos minutos. Importante lo que acabas de decir, Carlos, el ir por el mercado, el detonarlo, el ser un promotor de la inversión inmobiliaria en Los Cabos, el buscar facilidades en materia jurídica, el buscar sobre todo poder apoyar al sector empresarial, porque lo más importante para quien genere eso es que recibe beneficios de manera inmediata, como son ingresos del ISABI, en operaciones de compraventa inmobiliaria, inclusive en construcción, en desarrollo, licencias, permisos. Es decir, hay tantas cosas que se detonan de ingresos municipales cuando se entiende lo que acabas de decir y de manera muy puntual cómo facilitar y promover la inversión a través de estos 7 puntos puntualmente. Sí, te voy a aceptar el correo, la verdad, para con mucho gusto. Y sobre todo, más adelante probablemente el desmenuzarlos a detalle. Yo te agradezco mucho, Carlos, la verdad, esta entrevista al arquitecto Carlos Cedillo Velasco, quien tiene una maestría en arquitectura por la Universidad de Yale y también fue director del Centro de Investigación para el Desarrollo Sostenible del Infonavit en México. Así es que, Carlos, como nuevamente te agradezco mucho tu presencia y tus palabras, sobre todo un hombre de conocimiento, algo que es encantador, sobre todo cuando se platica con alguien que estudia los temas de la inversión inmobiliaria y sobre todo, en este caso, que estás muy enfocado con mucho estudio en temas de vivienda en renta. Muchas gracias, Carlos. Nuevamente, te mando un fuerte abrazo. Un saludo a todo tu auditorio y muchas gracias, como siempre, Michelle, a sus órdenes. Muy amables. Al contrario, Carlos. Land & Building lo espera en las redes sociales, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en todas, hasta inclusive si usted quiere ver esta entrevista en audio, estamos por supuesto en Spotify, en todas las redes sociales, en www.landandbuilding.com.mx. Así es que los esperamos en las redes y sobre todo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos a la próxima en concreto. Gracias. Gracias, hasta luego.